es una de las tierras más misteriosas mencionadas en El Señor de los Anillos. Es el reino más cercano a la desprotegida frontera oriental de Mordor, y sus guerreros, los Variags, no solo servirían junto a los hombres de Rhûn, sino que también llegarían a combatir contra ellos. Hoy en Nerd of the Rings español cubrimos a los Variags y su reino de Khand. La tierra de Khand se encuentra al sudeste de Mordor y de hecho su aparición más memorable ocurriría junto a las fuerzas de Sauron. Sin embargo, aunque la información es escasa, su historia se remonta muchos siglos antes de la Guerra del Anillo. A finales del siglo XIX de la Tercera Edad, un feroz grupo de orientales conocidos como los Áurigas intentaría invadir Gondor, y aunque serían derrotados y obligados a retirarse a Rhûn, encontramos en cuentos inconclusos que los Áurigas también invadirían otras tierras. Los Áurigas orientales se habían extendido hacia el sur más allá de Mordor, y estaban en conflicto con los pueblos de Khand y sus vecinos de más al sur. Así que los Áurigas no solo entraron en conflicto con los hombres de Khand, sino también presumiblemente con los del cercano Harad. Sin embargo, Tolkien luego nos cuenta que estos grupos hicieron la paz entre sí y decidieron unirse para atacar Gondor. Como las historias que poseemos en los escritos de Tolkien son los relatos de Gondor, no sabemos con certeza cómo se formó esta alianza. Sin embargo, para aquellos historiadores parecía claro que estos enemigos dispersos no tenían ni la voluntad ni la sabiduría para aliarse en una acción coordinada contra Gondor. De hecho, la explicación más probable es que todo esto haya sido orquestado por el propio Sauron. Y probablemente hubiera múltiples razones por las que esta alianza beneficiaría a Sauron. Claramente, tener más ejércitos atacando Gondor sería una ventaja para Mordor. Sin embargo, probablemente también se tratara de una maniobra para proteger sus propias tierras. Si observamos el mapa de la Tierra Media, vemos que Khand ocupa una posición única. Es la tierra más cercana a la frontera oriental de Mordor. Notablemente, la única frontera que no está protegida por montañas. Si estallaba una guerra total entre los orientales y los hombres de Khand y del cercano Harad, eso habría generado un gran conflicto en la frontera más vulnerable de Sauron. Y si la situación avanzaba demasiado, Sauron podría haberse visto obligado a apoyar a uno u otro bando, lo que habría resultado en un uso innecesario y perjudicial de sus propias fuerzas y recursos. Por lo tanto, Sauron, el maestro manipulador, habría orquestado esta gran alianza que le daría beneficios tanto inmediatos como a largo plazo. Así, en el año 1944 de la Tercera Edad, los hombres de Khand se unirían a los orientales en las orillas del mar de Rhûn. Desde allí viajarían con toda prisa por el lado norte de la Sered Lithwi. Mientras tanto, los Haradrim atacarían Gondor desde el sur, obligando al rey a dividir su ejército. Y sería la fuerza del rey Ondoher la que, cabalgando para enfrentarse a este enemigo, quedaría impactada al descubrir que los Áurigas habían llegado más rápido de lo esperado. Los hombres de Khand y los orientales causan estragos en el ejército del rey Ondoher, matando al rey y a sus dos hijos. Su victoria es abrumadora. Creyendo que habían derrotado a Gondor, los orientales y los hombres de Khand establecen su campamento en el norte de Ithilien, festejando y celebrando. Lo que no sabían era que la fuerza sureña de Gondor, bajo el mando de Eärnil, había aplastado a los Haradrim y en ese mismo momento avanzaba hacia el norte. Así, el ejército de Eärnil cae sobre un enemigo desprevenido. No sabemos si algunos de los hombres de Khand sobrevivió, pero se nos dice que muchos de los enemigos fueron empujados hacia la Ciénaga de los Muertos, donde encontraron su final. Aunque los orientales serían repelidos y temerían atacar Gondor durante cientos de años, la pérdida de vidas y la pérdida del rey y de su linaje fue un duro golpe para el enemigo de Sauron. En cuanto a los hombres de Khand, volverían a aparecer en las historias de la Tierra Media durante la Guerra del Anillo. Y aquí los vemos llamados por un nuevo nombre: los Variags. Este término no tiene una definición ni una etimología documentada dentro de los escritos de Tolkien,
lo que significa que probablemente sea un nombre en su propia lengua. Sin embargo, es posible que Tolkien tomara prestado el término, como hizo con muchas palabras, de una lengua del mundo real. En este caso encontramos la palabra eslava variag, que deriva de otra lengua muy popular para Tolkien, el nórdico. En nórdico el término es varingar, que significa pueblo mercenario. Esto llevó a muchos a preguntarse si estos variags realmente provenían de Khand, o si eran mercenarios simplemente al servicio del líder de Khand. Sea como sea, estos variags de Khand entrarían en batalla en los campos del Pelennor. Específicamente vemos que estaban retenidos como reserva en Osgiliath. Después de la muerte del rey brujo a manos de Merry y Éowyn, las reservas serían convocadas por Gothmog, lugarteniente de Minas Morgul. Junto a los variags había orientales armados con hachas, sureños y haradrim lejanos. Su misión era aislar a los rohirrim de cualquier posible refuerzo que viniera desde Gondor. Y su plan habría tenido éxito de no ser por la llegada de Aragorn. El futuro rey llega a la batalla y cambia el curso de los acontecimientos, y en el caos posterior, los variags se encuentran junto a hombres troll cuando los caballeros de Dol Amroth cabalgan hacia el este por los campos y los hacen retroceder. Como sabemos, los ejércitos de Sauron son derrotados en el Pelennor. Aunque se nos dice que habría orientales en la batalla de la Puerta Negra en los días siguientes, no volvemos a tener ningún registro de los hombres o variags de Khand. Si hicieron la paz con el reino reunido bajo Aragorn, como los haradrim, o si continuaron haciendo la guerra como algunos entre los orientales, solo podemos adivinarlo. El reino de Khand y su pueblo siguen siendo una de las zonas más abiertas a la interpretación dentro del mapa de la Tierra Media. Ubicados de forma única en la frontera más débil de Mordor, podrían haber representado al menos una amenaza menor. Y aunque llegaron a entrar en conflicto con aliados de Sauron, finalmente lucharían junto a las fuerzas de la oscuridad en algunas de las batallas más decisivas de toda la Tercera Edad. Para aquellos que quieran escuchar las narraciones del Silmarillion, el link a mi canal de narraciones está en la descripción del video. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.